Comencemos con la clase de aritmética con el tema divisibilidad por 5 y por 10. ¿Ya? Entonces, chicos, recordemos una vez más la relación de múltiplos y divisores. ¿Ya? Entonces, si X es divisor de N, entonces, fíjense, N es múltiplo de X. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? 5 es divisor de 45. Entonces, 45 es múltiplo de 5. ¿Ya? Entonces, chicos, en general, el criterio de divisibilidad es, fíjense, de la siguiente expresión. Tenemos dos formas. Una es esta y la otra, esta, ¿no? La primera se lee, X es divisor de N. ¿Ya? La segunda forma se lee, N es divisible por X. ¿Ya? También se puede leer de otra manera. N es múltiplo de X también. ¿Ya? Se puede leer de esa manera. A ver, aquí tenemos el ejemplo. Fíjense, en la primera forma, donde podemos leer 5 es divisor de 45, ¿no? Y la segunda forma, 45 es divisible por 5, ¿ya? También se puede leer como 45 es múltiplo de 5, ¿ya? Ahora veamos divisibilidad por 5. A ver, ¿qué nos dice? Un número es divisible por 5 cuando su última cifra es 0 o 5, ¿ya? Entonces son esas dos condiciones. ¿Está claro? Entonces aquí tenemos un número con cifra desconocida, ¿ya? Que va a ser divisible por 5, ¿no? Y fíjense, chicos, la última cifra de este número viene a ser C, ¿sí? Y C puede tomar el valor de 0 o 5 para que este número sea divisible por 5, ¿ya? Entonces veamos los ejemplos donde nos pregunta, ¿cuáles son divisibles por 5? A ver, ustedes mismos son. Chicos, 2423, ¿es o no es divisible por 5? No es divisible, profesor, por 5. Muy bien. Fíjense que la última cifra es 3, ¿no? Entonces, no es divisible por 5. De esa manera se expresa, ¿no? Entonces, chicos, no se olviden también de colocar la bolita en la parte de arriba, ¿ya? Entonces, esta bolita me está diciendo, fíjense, que se debe leer como divisible por 5, ¿ya? Si no tendría la bolita, simplemente diría, ¿no? No es igual a 5, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces hay que tener muy en claro esa diferencia. El que sigue, chicos, 3530, ¿es o no es divisible por 5? Sí No es es divisible divisible. por 5, profesor. ¿Mm? Sí es, Sí es profesor. divisible por 5. ¿Por qué? Porque termina en Porque 0. termina en 0. Muy bien. Si es divisible por 5 porque termina en 0. Ahí 0. está, ¿no? Entonces aquí, fíjense, en la igualdad escribimos, es divisible por 5. Y ya está. ¿Ve? El que sigue, chicos, Sí es 25.000. Sí es divisible, divisible profesor. por 5, profesor. ¿Por qué? Por 5. Porque Porque termina en la 0. última cifra es 0, profesor. Muy bien, la última cifra es 0. Por lo tanto, es divisible por 0. 5. Ah, 5. Ahí está. ¿Ya?
El que sigue, No es 14.000. Sí es divisible divisible por por 55. 5, profesor. Muy bien. Ah, claro. ¿Por qué? Porque termina en 5. Muy bien. Entonces, es divisible por 5. 5. ¿Ya? El que sigue, chicos, 2425. ¿Es o no es Sí es divisible? divisible, Divisible por profesor. 5, profesor. ¿Por qué? Porque termina Porque en termina en 5. 5. Muy bien. Porque termina en 5, ¿no? Entonces, es divisible por 5. 5. El que sigue, 1250. Sí es divisible Sí es divisible por por 5. profesor. ¿Por qué? Sí es Porque divisible termina en por 5. 0. Porque Muy termina bien. Porque termina en 0, ¿no? Es divisible por 5. 5. O también, chicos, la otra manera se puede leer, fíjense, 1250 es múltiplo de 5, ¿no? También se puede leer así, ¿ya? El que sigue, 65. No es divisible por 5, profesor. ¿Por qué? Porque no termina ni en 0 ni en 5. Ya. Muy bien, entonces aquí, chicos, fíjense que termina en 1, entonces No es divisible por 5. divisible por 5. 5. ¿Ya? O también podemos decir No es es múltiplo múltiplo de 5. de 5. ¿Ya? Ahí está, ¿ve? El que sigue, chicos, No es múltiplo de No es 5. múltiplo de 5, profesor. ¿por qué? Porque termina en 1. En 1. Muy bien, porque termina en 1. No es divisible por por 5. O también podemos decir, no es múltiplo de 5. ¿Ya? Entonces, chicos, en conclusión, fíjense, los criterios de divisibilidad nos sirven para saber si un número puede ser dividido por otro número de manera exacta. ¿Ya? Nada más. Repito, chicos, el criterio de divisibilidad nos sirve para saber si un número es o se puede dividir, ¿ya?, por otro número de manera exacta. ¿Ya, chicos? Para eso nos sirve el criterio de divisibilidad. Seguimos. Ahora veamos divisibilidad por 10. Un número es divisible por 10 cuando la última cifra es 0. Nada más, esa es la condición, ¿no? Entonces aquí tenemos un número, ¿ya?, con cifra desconocida, que es divisible por 10 o también es múltiplo de 10, ¿no? Entonces simplemente nos fijamos en la última cifra, que viene a ser C, que tiene que ser igual a 0 para que este número pueda ser dividido por 10 de manera exacta, ¿ya? Entonces veamos los ejemplos. ¿Cuáles son divisibles por 10? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, 240, ¿es o no es divisible por 10? Es divisible por 10. profesor. Es divisible por 10, profesor. Muy bien. Sí es divisible por Por 10. 10. ¿Ya? O, como en la clase anterior les decía, ¿no? 240 sí Es un- puede ser dividido entre 10 de manera exacta. ¿Ya? El que sigue, 3525, ¿es o no es divisible por 10? No es No es divisible por 10, profesor. No es divisible, ¿por qué? porque Porque termina no la termina última. en 0. Porque termina en 5. Oh, profesor, ¿por qué no es una división exacta?
¿Por qué, chicos? Profesor, porque termina en 5. Ya, ¿por qué termina en 5, no? Debería terminar en 0 para que pueda ser divisible por Divisible por 10. 10. ¿Ya? Entonces aquí diremos, no es divisible por 10. ¿Ya? O también podemos decir, fíjense, 3525 no se puede dividir entre 10 de manera exacta. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? El que sigue, 4500, ¿es o no es divisible por 10? Sí es Sí es divisible por divisible 10, por 10, profesor. profesor. Sí es divisible por 10 porque ¿por qué? Termina en Porque 0. termina en 10. Termina en Digo 0. en 0. El que sigue, 8104. ¿Es o no No, es divisible por 10? no es No es divisible divisible por por 10, 10, profesor. No es divisible por 10 porque, Porque termina en 4. Porque termina en 4 y muy debe bien, porque termina terminar en en 0. 4, ¿no? Debería terminar en 0 para que sea divisible, ¿ya? Ujú. El que sigue, Si es 24.000. divisible Sí. por 10, Si es divisible por 10. por 10, Porque termina en 0. porque termina En 0. en 0, ¿no? No es divisible por El 10. que sigue, No es divisible por 10, profesor. no es divisible por No 10, es divisible. Es. Porque termina en 3, profesor. ¿ya? Porque no Debe termina en terminar 0, también podrían decir, ¿no? Ahí está. El que sigue, 127.200. Si es divisible por Es 10, divisible por Si 10, es profesor. divisible por 10, profesor, porque Sí es termina en divisible. Divisible 0. por 10, muy bien. Porque 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 termina 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 en en 0. 0. 0. El que sigue, No es divisible por 10, profesor, No es porque termina divisible en por 2, 5. por muy 10, bien, profesor. no es divisible por 10 Porque Porque termina termina, en porque termina en 5. porque termina en 5. 5. 5. Ahí está. ¿Eh? Entonces, chicos, mira, para terminar este tema, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, ¿ah? Vamos a dividir, fíjense, 8104 entre 10. ¿Ya? Aquí a un costadito. 8104 entre 10. 10. ¿A cuánto? A. A 8. o- ¿Sí o no? Ujú. ¿Ya? Entonces, 8 por 10, 80. 80. Muy bien. Bajo el 1. Aquí sería 1 menos 0, 1, 8 menos 8, 0, ¿no? Baja 0. el 0. ¿A cuánto? A 1. 1 por 10, 10. 10. ¿Eh? Luego, 10 menos 10, 0, 0. ¿no? Baja Bajo 4. 4. ¿A cuánto? A 0. A 0. 0 por 10, 0. 0. 4 menos 0, 4. 4. La pregunta es, chicos, ¿la división que acabo de realizar es o no es exacta? No, Sí es, profesor. es inexacto. Muy bien, es una división inexacta. ¿Por qué? Porque tiene un residuo que es, fíjense, mayor a 0. ¿Sí o no? Para que esta división sea exacta, el residuo tiene que ser, Exacto. el residuo tiene que ser 0. Ah, ¿Ya? ujú.
A ver, ahora vamos a comprobar, fíjense, si 240 ya puede ser dividido por 10 de manera exacta. ¿Ya? A ver, ¿a cuánto? A 2. 2 por 10, 20. ¿Ya? Bajo el 4. 4 menos 0, 4 y 2 menos 2, 0. 0. Baja el 0. 0. ¿A cuánto? A 4. A 4. 4 por 10, 40. Y 40 menos 40 0. te da como residuo 0. 0. Entonces, aquí está, pues, ¿no? Tenemos la división que viene a ser inexacta. Esta es inexacta. Y lo otro que viene a ser división Exacto. Exacto. exacta. Ya está. ¿Ve? ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre ambos? ¿Ve? Entonces, fíjense, chicos. Cuando la división es inexacta, ¿qué se dice? 8104 no es divisible por 10. ¿Ya? Y cuando la división es exacta, ¿qué se dice? 240 240 sí es y es divisible por 10. divisible por 10. ¿Ven? Así de sencillo. Entonces, para eso nos sirve el criterio de divisibilidad, ¿no? Para saber si, fíjense, un número puede ser dividido entre otro número de manera exacta. ¿Ya? Muy bien. Ahora, chicos, les voy a explicar nuevamente cómo tienen que resolver la tarea. ¿Ya? Entonces, aquí nos dice, de los siguientes números, mencione si son divisibles por 5 y por qué. A ver, 45.005, ¿es o no es divisible por 5? Sí es Divisible por 5, 10. profesor. Por cinco, Profesor. Muy bien, ¿por qué? Porque termina en Porque su 5. última Porque cifra su termina en última cinco. cifra termina en 5. Muy bien. Fíjense, la última cifra de este número Termina viene en a 5. ser 5, ¿no? Entonces, es divisible por 5. ¿Ya? Entonces tenemos que escribir aquí abajo. Fíjense. $45.005 si es Divisible por 5. divisible Por 5. por 5. Y ahí tenemos que poner porque, fíjense, su última cifra es 5. ¿Ya? O también podemos escribir de otra manera, ¿no? Mira, si es divisible por 5 porque termina en cifra 5. Ahí está. ¿Ve? Muy bien. Ahora seguimos con el otro ejemplo. 35.708. ¿Es o no es divisible por 5? No es divisible por 5, profesor. No es divisible por muy bien, 5. no es divisible por 5 5. porque
Porque su última cifra es 8. 8. 8. Ya, muy bien. Entonces Tiene que escribimos ahí. ser. ¿No? 25.708 no es divisible Divisible por 5. por 5, ¿Cómo? porque Porque su última cifra última es 8. cifra Es 8. 8, ¿no? Otra forma también podría ser de la siguiente manera. Terminar en 5, pero Fíjense, no es divisible por 5 porque, fíjense, su última cifra, Termina en cifra. o sea, Termina porque su última cifra no es 0, fíjense, o 5, ¿ven? En letras, 0 o 5. Ahí está, ¿ven? También podemos escribir de esa manera.